con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hasta aquí ahora, esta segunda parte. Tampoco quiero profundizar teológicamente en esta historia. Pero brevemente, algunos puntos claves. El Señor se va y reparte. Reparte conforme, dice muy claramente, conforme a la capacidad de cada uno. Si te preguntas por qué aquel tiene ciertos talentos que tú no tienes, o por qué aquel tiene más o aquel tiene menos, Dios es el que reparte y lo hace conforme a la capacidad de cada uno, según su sabiduría y según su beneplácito, según Él quiere. Repartió a cada uno según capacidad. A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1, estoy seguro que a otro le da 4 y a otro le da 3, aunque aquí no se mencionen. Pero a cada uno conforme a su capacidad. Y se marcha dándoles instrucciones y esperando de ellos una administración responsable de lo que les ha sido entregado. Cuando se marcha, se encuentra con lo que hemos leído aquí. Uno de ellos ha producido el doble, el otro también ha producido en base a lo que tenía, y el tercero ha ido a lo seguro, ha ido a no perder. El tercero ha dicho: me ha dado 1, le entrego 1, no te debo nada. ¿Me diste 1? Aquí lo tienes, no te debo nada, te doy lo que me diste. Error. Porque lo que el Señor te da no se lo puedes devolver como te lo dio. Lo que Él te da tiene el potencial de ser multiplicado y traer fruto al 100 por 1. No le puedes devolver lo que te dio, significa que no hiciste nada. Podemos ver, había otra foto, me he vuelto loco con el PowerPoint yo. Mira, tú sabes lo que pasa con una semilla. La semilla, mira el proceso de los árboles. Cuando un Señor te da la semilla y la pone en tu mano, no está pensando en que le devuelvas el puñado de semilla que le diste, está pensando en eso que ves ahí. Está pensando en que tú trabajes. Te dice: te doy esto. Cuando vuelva a ver qué pasa. Toma mira lo que te doy. Entendemos la semilla. Es la parábola de los talentos. Tú no puedes. Lo que este hombre hizo fue, del mismo modo, negligencia. El reproche no fue por haber conseguido más o menos. El reproche fue por no haber hecho nada con aquello que le había sido dado. Por haberlo escondido. Por haberlo metido bajo tierra. Por no haber hecho nada con aquello que Dios le había dado. Yo te pregunto, como Dios le preguntó en un momento a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Porque se trataba, acuérdate de que se trataba, porque ahí entiendes la respuesta de Moisés, se trataba de sacar a un pueblo de la esclavitud bajo el faraón, bajo el político y el régimen más duro de la época y más poderoso de la época. Un hombre. Tú los vas a liberar. ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Dime cómo lo iba a hacer. No voy ahí. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo? Sería un chiste fácil, pero escucha, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Porque evidentemente Moisés pensaba que con la vara no podía hacer absolutamente nada de lo que se le estaba encomendando. Y lo que Dios le dice es: con esta vara sacaremos al pueblo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Porque sea lo que tengas, ¿qué tienes? Un coche.
¿Qué tienes? Un piso. ¿Qué tienes? Estudios. ¿Qué tienes? Un oficio. ¿Qué tienes? Un trabajo. ¿Qué tienes? El paro. ¿Qué tienes? Sea lo que tengas, no puedes dárselo al Señor así, sin producir nada. Dios te pide que eso que tienes lo pongas a producir para Él. Esa es la responsabilidad. Y el reproche está en un hombre que pensó que por devolverle lo mismo que le habían dado iba bien, iba seguro, y fracasó. Porque no le sirvió. Y una vez más, hay un tiempo. Estamos hablando de cosas que son para ahora, para este tiempo, que en aquel día no puede uno echar para atrás. Muchos querrán volver para atrás y rehacer lo que debieron haber hecho. Y no hay vuelta atrás. El día de la gracia es hoy, el día de hacer aquello para lo cual este tiempo está diseñado, es ahora, no en el futuro. Por último, tercer pasaje, que yo titulo de alguna forma La hora de la verdad. Y leamos esto. Dice Jesús en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora hablaremos de esto. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. 3 cosas. Este es el más práctico de los 3. Los otros los podemos espiritualizar y darles sentido simbólico y decir el aceite es el Espíritu Santo, no, el aceite es la paloma, las vírgenes son, no son las doncellas, son los simpatizantes, los que venden son estos, los otros son de qué. Podemos hacer lo que quieras, pero aquí está muy claro, porque no es una parábola, no hay un paralelismo que tú tengas que añadirle imaginación. Está claro lo que el Señor dice. Es el más práctico de todos. Está hablando de sed, hambre, cubrirse, vestirse. Cosas que sí que solamente son de aquí, no son de allá, no son de ese momento futuro, son de ahora, son de este momento. Y habla de ovejas y cabritos. Y claro, decirle a una persona que es una cabra es un insulto. Si le dices a alguien que está como una cabra, pues le estás insultando. Lógico. Pues cuando leemos esto, yo a veces oigo hermanos que se quejan o que vienen, y yo entiendo que un pastor jamás debería decirle a un hermano, es que tú eres una cabra. Eso es ofensivo, ¿no? Me alegro de que no sea yo sino el Señor quien dice esto. De ovejas y cabritos. Pues yo le digo a alguien cabrito, pero es el Señor quien usa estas palabras. Yo no le voy a decir a nadie una palabra ofensiva. Pero el Señor habla de 2 razas, y tenía también, me he vuelto loco con el PowerPoint, porque para que veamos, porque cuando tú ves una foto de una oveja y de una cabra, son distintas, ¿no? Son distintas. Y muchas veces conviven en el mismo rebaño,
pero son diferentes. Tienen cosas muy parecidas, pero tienen distintivos claros. Y sobre todo, y estuve hurgando un poco acerca de esto, sobre todo es el tema de que las ovejas, un pastor, ahora hablo no del pastor, hablo de un pastor de campo, ¿no? Siempre prefiere la oveja, porque la oveja le sigue, va. Las cabras son mucho más nerviosas, tienen propia iniciativa, tienen su idea y van para adelante. Y sobre todo a la hora de dormir, no pueden dormir en el mismo redil. Las tienes las ovejas, las sabes, siempre van entrando. Las cabras se pegan contra estas que quieren salir, son tremendamente inquietas, son terriblemente difíciles de controlar y pueden malear todo el rebaño, porque se convierten en líderes en contra de la dirección que el pastor marca. Llamarle a una persona cabra no se hace. Pero lo cierto es que en Mateo 25 Jesús dice, el Padre apartará, y está hablando no de insultar a nadie, pero está hablando de algo que tiene que ver con el carácter y la docilidad de cada uno de nosotros en cuanto a permitirle al Señor que sea nuestro guía o tener nuestra propia idea e ir adelante. Básicamente, olvídate del insulto, nadie te está insultando, pero tú tienes que saber quién eres, porque las ovejas saben, oyen su voz, le conocen y saben que son sus ovejas. Y claro, ¿cuál es la diferencia? Tú dirás, las orejas, los cuernos, tantas cosas podrían ser. En realidad, la única diferencia que Jesús hace aquí tiene que ver con algo muy práctico y lo lleva al punto de la experiencia concreta en la tierra, en el tiempo. Hay un pastor que me está llamando. Y yo tengo esto encendido para saber la hora, porque ando sin reloj otra vez. Entonces lo voy a apagar por si está interfiriendo. No le respondo porque... Tenía encendido y en vibrador, pero está vibrando ahí. Y está a lo mejor entreteniendo a alguno. Escúchame. La única diferencia que Jesús hace para decir esto es cabra y esto es oveja, no tiene que ver ni siquiera con modales ni con... Tiene que ver con algo muy concreto. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo, me visitasteis. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Ovejas. Cabritos. Estuve enfermo, fuiste a lo tuyo. Tuve hambre, no te importó. Tuve sed, dijiste, ahí hay una cafetería. Estuve enfermo, dijiste, es que tengo que ir al partido hoy. Es que no me va a dar tiempo. Y dice, claro, a lo que a mí más me sorprende es la sorpresa en ambos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te hemos nosotros visto a ti desnudo? ¿Cuándo, Señor? ¿Nosotros a ti? O sea, si nosotros te hubiéramos visto, hombre, pero ¿cuándo? Nosotros, tanto los justos como los no justos. Todos preguntan, todos tienen esa sorpresa como diciendo, no, pero ¿cuándo? Y el Señor les dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, fue a mí. Cuanto no se lo hicisteis a uno de estos, era yo, Cleofás, y tú ciego. No lo viste. Y creo yo que este tercer pasaje resume mucho. Hay un pasaje paralelo en el que llegan unos señores y le dicen al Señor, Señor, pero que en tu nombre hemos echado demonios, que hemos hecho unas campañas. Y dice el Señor lo mismo que les dijo el novio a las vírgenes, no os conozco, porque estuve desnudo y no me cubristeis. Pero que hemos echado demonios, no os conozco. Pero que hemos levantado, paralíticos, no os conozco. Es fuerte eso, es muy fuerte. En esta semana hemos aprendido, en los grupos de hogar, hemos conocido un caso concreto. Nosotros como iglesia nos gusta, como parte y brazo evangelístico de nuestra actividad, hacer algo misionero en el año. En este año yo quiero presentar, hermanos, 2 proyectos. Son distintos. Y ambos tienen que ver con niños. Ambos tienen que ver con niños sin hogar.
Y la ofrenda que vamos a recoger, la ofrenda que hemos recogido en los grupos de hogar, después diré a los que no estaban en los grupos para explicar el resto de la Iglesia, pero vamos a recoger hoy al final vamos a recoger una ofrenda y va a ir destinada íntegramente a estos dos proyectos que vamos a presentar, que van a ser nuestros proyectos misioneros en este año. Y quisiera brevemente presentarlos. El primero de ellos son diferentes, muy distintos. Uno de ellos es un hogar de niños que está en España y que vamos a ver unas fotos, una descripción filmada, la vamos a ver. Ellos tienen cierto tipo de necesidades. La necesidad que nosotros podemos aportar básicamente a este lugar pues sería de una ofrenda económica, porque lo que es apadrinar niños, como ellos llaman, suele ser algo que tiene que ver con llevarse los fines de semana, estar con ellos, llevárselos a casa un fin de semana, pero es en Tarragona. Entonces, evidentemente, todo el tema de la distancia, del catalán, etcétera, pues es algo que como Iglesia nosotros desde aquí, en nuestra aportación sería de ofrenda, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que la viéramos y pudiéramos prestar atención. ¿Se ve a pesar del sol y todo eso? ¿Sí? ¿Hay audio también o no? Está en Cataluña. Yo conozco personalmente a los hermanos que lo gestionan, Alex Sánchez y Carmen Collía, de años. Hermanos que tomaron esta residencia y que están día a día luchando allí con su labor. A veces los evangélicos tenemos esta idea de que queremos emprender cosas en lugar de apoyar cosas que están funcionando y que ya tienen un camino recorrido. Nuestro deseo con la ofrenda de hoy es ayudarles, apoyarles, en la medida que podamos hacerlo con una ofrenda económicamente. No se cuenta aquí casos de los niños, pero todos ellos, la mayoría de ellos son niños huérfanos o niños que han sufrido maltrato de alguna manera y son rescatados.
no solamente orados, sino educados día a día con una fe no fingida y enseñados a caminar y a sobrevivir y a superar su pasado y a ir adelante en el nombre del Señor. Así que este va a ser uno de nuestros proyectos. El segundo proyecto es un proyecto de México, de un lugar que se llama Tuxtepec, en el estado de Oaxaca. Es un lugar del que yo compartí brevemente en algún momento aquí, cuando había regresado en noviembre de la última gira que hice con los músicos, con el CD Tu Nombre. Y es un lugar de acogida que se llama Chiria. En los grupos de hogar, ese es el proyecto que hemos presentado. Yo hablé de, no sé cuántos lo recuerdan, de 40 niños que estaban con unos colchones totalmente... No sé cuántos recuerdan eso. ¿Sí recuerdan? En los grupos de hogar nos hemos esforzado y hemos ofrendado y eso va a ir para suplir esos colchones. La sorpresa que no esperábamos es que la persona que está al frente de ese hogar, Eliseo y su esposa Mitzi, están aquí entre nosotros hoy. Y yo quiero saludarles y quiero pedirles que ellos pasen y nos digan un poquito acerca de la labor que están haciendo y de las maneras en que nosotros podemos ayudarles. ¿Tenemos un micro? ¿Este? Ok. Buenas noches. Es para nosotros un placer estar entre ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Todos han sido muy atentos con nosotros. Nos llevamos realmente en nuestros corazones toda la calidez que han tenido con nosotros. Tenemos en Tuxtepec, Dios ha puesto en nosotros la carga de trabajar con niños que han sido víctimas de abandono, de maltrato intrafamiliar y de abuso sexual. Teníamos 40, actualmente tenemos 47 niños donde se les da toda la atención psicológica, educación, van a diferentes escuelas desde preescolar. El más chiquito actualmente tiene 1 año 7 meses, hasta lo que es la preparatoria, que viene siendo, se les da educación y lo más importante es que los estamos guiando en el camino de Dios. Queremos que sean más adelante personas que puedan estar sirviendo a Dios y que estamos trabajando para cambiar su futuro, su destino y que ellos tengan una oportunidad diferente a la que pues realmente el enemigo había condenado a que fueran. Mi esposa Mitzi. Pues, buenas tardes. Yo quisiera hablarles un poco del contexto cultural en México. Lamentablemente, México pues es un país que no tiene el mismo nivel de vida que España. Yo creo que muchos de ustedes conocen acerca de México. Entonces, eso nos coloca en una situación muy importante, ¿no? La labor que está haciendo la Casa Hogar, pues realmente no alcanza para toda la problemática que existe en México en cuanto a la violencia. Entonces, realmente no nos damos abasto para tantos niños maltratados. Vivimos en un estado que además de que es parte de México, un lugar en donde hay mucha pobreza, es de los estados más pobres, yo creo que el segundo, si no es el primero. Entonces, a muchos de los niños que llegan a la Casa Hogar llegan en condiciones de verdad que uno cuando los ve pues queda completamente impactados, queda uno que pareciera que no tienen esperanza cuando llegan a la Casa Hogar. Nuestra misión realmente ha sido, pues primero es que Dios transforme sus vidas, porque la rehabilitación, sí pueden llegar a un lugar, pueden llegar a un hogar, pueden llegar a una nueva familia, pero si Dios no transforma sus corazones, seguramente tenemos a un violador en potencia, a un ladrón en potencia, porque de esos lugares vienen. Realmente para nosotros este lugar es como nuestra familia, porque en México la situación de la adopción es un poco complicada. Entonces los niños que llegan ahí a la Casa Hogar seguramente ahí van a permanecer hasta que tengan pues que formar una familia o valerse por sí mismos. Entonces llegan a la Casa Hogar y nosotros todo lo que les ofrecemos es lo que ofrecemos en una familia normalmente, desde dónde dormir, qué comer, qué van a estudiar, que si se enferma hay que llevarlo al doctor,
que si ya a veces les duele la panza, pero la realidad es que no les duele la panza, quieren amor, quieren un poco de cariño. Entonces, absolutamente todo lo que hay en una familia es lo que nosotros les damos. Son 47 niños y tenemos de todas las edades. El más chiquito tiene 1 año y 7 meses, de ahí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 19 años. Y de verdad que este es algo bien importante. Como iglesia, pues nosotros pertenecemos a una iglesia también, el poder trascender, no solamente hacia adentro de la iglesia, sino hacia afuera. Porque cuando estamos obrando, o más bien compartiéndole a los niños, estamos transformando vidas y estamos dándole a la sociedad un poco de lo que nosotros como cristianos podemos hacer. Porque tal vez hay muchos centros de rehabilitación, pero que no hablan de Dios y los rehabilitan de manera psicológica y de manera emocional, pero no espiritual. Solamente Dios es el único que puede transformar los corazones de los niños. Y realmente lo hemos visto, o sea, niños que casos muy fuertes. Ellos han visto muertes y sus corazones están completamente quebrados. Y cuando llegan a la casa hogar, pues lo único que queda es que Dios toque sus corazones. Amén. Y cuando eso pasa, realmente hay una completa transformación en ellos y podemos decir que se han rehabilitado. Y para nosotros es muy importante el que cada vez más personas se integren a esto, porque yo les comentaba a los de grupos de casas que ahora forman parte de nuestra familia, porque aún sus oraciones son muy importantes para nosotros, porque estamos todos los días escuchando problemas emocionales tan fuertes que yo en ocasiones he terminado llorando en la noche así de escuchar tantas cosas, porque tienen recuerdos que a veces les cuesta olvidar. Y de verdad que estar aquí y saber que hay toda una iglesia que nos va a apoyar con oración y de otras maneras es de verdad una forma muy, no saben, se siente uno apoyado, porque culturalmente en México a veces cuesta trabajo que otras iglesias nos apoyen, y estamos buscando eso, que esta casa hogar no solamente sea de una iglesia, que una a las iglesias por el nombre de Dios, porque al final estamos haciendo lo que Dios desea, y no es por poner en alto el nombre de una iglesia, sino es por poner en alto el nombre de Dios. Y así que, pues no sé si iba a comentar. Sí, gracias. Ellos están recién casados y están al frente del hogar Siria. Yo quisiera terminar. La diferencia básicamente entre la casa que hemos presentado, básicamente se puede hacer mucho más con mucho menos allí que aquí en España, ¿no? Por el coste de por el nivel de vida y por todo. Las condiciones, los niños que hemos visto en estas fotos, y las condiciones de higiene y de muchas cosas que tienen allí no tienen nada que ver con lo que cualquiera de nosotros consideraría aceptable aquí. Entonces, no solamente queremos ofrendar, pero queremos también abrir la puerta, porque hay posibilidad para viajar, para estar allí, para dar un tiempo, o de tus vacaciones, o de tu tiempo libre, o de tu... Hay gente que está en el paro, que no hace nada, o que no tiene nada que hacer, o que puede desplazarse, estar allí y estar con los niños y enseñarles inglés o matemáticas, o pasar el tiempo que hay muchas, o simplemente estar a la orden, estar allí para cuidar, porque hace falta. Entonces, también quiero invitar, vamos a abrir una oportunidad, una puerta para aquellos que sientan en su corazón este deseo y ver en cualquier momento del año, también ver la idoneidad. No queremos enviar a nadie de turismo por allí.
sino verdaderamente a ser bendición en esos lugares. Entonces yo quisiera que en la mesa de evangelismo, por favor, pudiéramos, la mesa está fuera, la mesa de evangelismo, personas que tengan una carga en este sentido, que después por favor se dirijan a Juan o Esperanza, responsables del área de evangelismo. ¿Podéis ponernos en pie, por favor, para que os vean? Juan, el hombre de la camisa amarilla; Esperanza, la mujer del pelo rojo. Señor los bendiga. Y van a estar fuera después en la mesa, y cualquier persona, cualquiera que desee acercarse, vamos a hacerlo. Estaba pensando en esa canción, vamos a escuchar enseguida una canción y después vamos a ofrendar. Este es donde nació esa canción que dice: tu costado sigue abierto mientras gira el mundo, y la voz de un niño llora mientras pasan los segundos y las horas, y una nave explora Marte y se muere el tercer mundo y el planeta se calienta, y en la esquina se nos muere un vagabundo mientras duerme, y sigue abierto tu costado. Tu sangre está fluyendo porque no ha cicatrizado, porque aún hay sufrimiento, y hay perdón para los hombres que se acerquen a tu cruz y te lo pidan. Tu costado sigue abierto mientras vuelan 1000 aviones, mientras caen los proyectiles y retumban los cañones. Tu costado sigue abierto. Y esa es la realidad. El Señor sigue llamándonos. ¿Y qué hacemos con esto, hermanos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Podemos mirar hacia otro lado? ¿O podemos tomarlo como algo verdaderamente espiritual? Hay gente que piensa que esto... Y nadie se confunda. Termino. Vamos a ver una canción y ofrendamos. Escucharla. Nadie se confunda pensando que estamos aquí predicando un evangelio de justificación por obras. Nada que ver. Nada que ver. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero esto que estamos diciendo tiene que ver específicamente con qué es lo que tú piensas de Jesús. No te equivoques. Nuestro cristianismo tiene que verse reflejado en nuestra vida y en nuestros hechos. Tiene que ver con qué piensas tú de Cristo, porque Jesús dice explícitamente: cuando no se lo hiciste a este, no me lo hiciste a mí, fue a mí. ¿Qué estás pensando tú de Cristo? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué piensas de la persona que se te acerca, ante la que tienes la posibilidad de ayudar? ¿Qué piensas de Cristo? Porque es Él quien te dice que fue a Él a quien sí o a quien no ayudamos. Alex San Pedro tiene una canción que se llama Sal. Me gustaría escucharla y después de eso vamos a ponernos en pie. Vamos a orar y vamos a recoger nuestra ofrenda. Podemos escuchar esta canción y verla, ver también las... Se cansó de las montañas, tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyente, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila. Pero el coco ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo
tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta en la atalaya, con el buen samaritano, ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas, tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila, tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el coco ya no baila, pero el coco ya no baila, pero el coco ya no baila, pero el coco ya no baila. Y vamos a orar. Y después vamos a recoger nuestra ofrenda misionera. Señor, hay cosas que no podemos hacer y hay otras que sí podemos. Y sabemos, Señor, que no vamos a cambiar el mundo con una ofrenda. Pero ayúdanos a ser como la viuda. Y que tu palabra nos toque el corazón. Y que seamos consecuentes y responsables y serios de manera personal contigo, Señor. Contigo. Que podamos sentir realmente que te lo estamos haciendo a ti, Señor. Ayúdanos a no ser jamás un salero que no sala ni una iglesia que no sale. Nuestra luz no esté bajo la mesa. No seamos vírgenes despistadas. Que no nos pase que tengamos oro y plata, pero el cojo no baila. Y ayúdanos a entender que estas cosas son eminentemente espirituales, no tan sociales como las etiquetamos. A veces son espirituales. Tú mides nuestro amor a ti en este tipo de cosas. Y así te pido que abras nuestros ojos y nos hagas ser responsables delante de ti. Levantamos esta ofrenda, Señor, y la quemamos, la levantamos para ser quemada en el altar y soltamos nuestra responsabilidad al hacerlo, Señor. Lo ponemos en tus manos, lo que tú nos has dado, y lo ofrendamos para personas, niños que están en una situación de gran necesidad. Bendice esta ofrenda, Señor, y haz que verdaderamente el fruto de ella y el resultado visible sea grande, Señor. Sea grande para tu gloria y para tu honra. Bendice a nuestros hermanos, Eliseo Mitzi, bendice a Alex Sánchez y a Carmen Collía en la Ríe, a todos los niños que están siendo bendecidos a través de sus ministerios en diferentes circunstancias, Señor, y queremos bendecirles con este sencillo e insuficiente acto, pero que sea nuestra contribución. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.